Así que vamos a empezar con el repaso de la última clase. Una cosa que habíamos visto era el comportamiento bajo cambio de sistema de referencia de los símbolos de Christoffel, que es esta ecuación. Los símbolos de Christoffel en el sistema con prima tienen una parte que se transforma linealmente como un tensor. La B va con esta matriz, la F y la G cada una con esta matriz que es la inversa, dos componentes covariantes, una contravariante, pero además hay un término inhomogéneo que hace que el gamma no sea un tensor en absoluto, ¿vale? Eso está bien construido, todos los índices encajan, y este término es el que teníamos en espacio plano, ya que en espacio plano, en coordenadas cartesianas, este término era 0, todo lo que quedaba en coordenadas curvilíneas era este otro. Bueno, una vez que tenemos eso, podemos atacar las coordenadas en un sistema en caída libre, que eran las coordenadas normales de Riemann, y había demostrado que tenían que ser de esta forma. Si queremos poner la métrica a la trivial de Minkowski localmente y sus derivadas a 0, por tanto los símbolos de Christoffel a 0, que son combinaciones lineales de las derivadas, pues necesitábamos esta construcción. X' era X rotado convenientemente para poner la métrica a la de Minkowski, y además con este término no lineal en X para conseguir que las derivadas se fueran a 0. Parece natural. El término cuadrático elimina esa derivada, el término lineal elimina el orden anterior, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba con las derivadas más altas? Entonces empleé un tiempo en discutir las fuerzas de marea. En mecánica newtoniana teníamos la aceleración de dos masas adyacentes cayendo en un campo gravitacional. Una era menos el gradiente del campo, y en el punto de al lado era lo mismo, y un segundo término que venía de medir el campo en un punto adyacente, en x más chi, y expandiendo era lineal en chi, y quedaba el tensor de marea, derivada segunda de phi respecto a x dos veces, x y xj. Y esto me llevaba a la ecuación de desviación geodésica. Si tengo dos partículas que empiezan en un punto muy cercano, ¿cómo se desvían? ¿Siguen paralelas, como en una geometría plana, o se acercan una a la otra, como en una esfera, donde los meridianos convergen en el polo, ¿verdad? Entonces, la ecuación geodésica newtoniana, como es evidente sacando de aquí la chi, escribiéndola como epsilon, pues viene controlada por este tensor de marea, y eso es esta ecuación. Y la ecuación relativista que habíamos obtenido tenía un aspecto bastante más feo, y era esta. Entonces voy a seguir trabajando aquí, me lo voy a llevar a algo más parecido a esto otro. La ecuación relativista parece mucho más complicada que la newtoniana, lo es, pero se puede arreglar un poquito. Entonces vamos a buscar una forma más inteligente de escribirla. ¿Qué es lo que podemos hacer? Claro, en un espacio curvo, esta epsilon se acerca y se puede acercar por culpa de que el espacio no me deja otro remedio, y lo puedo intentar escribir en términos de los vectores de la base, ¿vale? En este punto tengo una base en la que expreso este vector epsilon, y en esa base es donde están dadas esas coordenadas epsilon sub mu, o super mu en este caso, dada la contravariante. Esa coordenada contravariante viene dada en términos de esa base, pero cuando me muevo, como vimos el otro día, la base gira. Con lo cual, dar aquí esta segunda derivada a lo mejor no es lo más inteligente, y escribir las cosas en términos de derivadas parciales. Entonces voy a pasar esto a la notación de derivada covariante que teníamos, que os recuerdo en un momento. Como es de la semana pasada, lo voy a recordar en un segundo. ¿Qué hay que recordar? Bueno, teníamos la derivada de un vector u, y pasábamos, eso es cómo cambia el vector a lo largo de una curva, el vector de aquí al llevármelo ahí, ¿no? Y si lo queríamos expandir en componentes, nos quedaba aquí el vector de la base, y aquí las componentes, que eran la derivada respecto a de u, cómo cambia la componente, más un término que reflejaba cómo cambia la base, que era precisamente el símbolo de Christoffel. ABC, VB, derivada de xc respecto de u. Eso creo que es exactamente la notación que teníamos. Y a esta construcción
la llamábamos la derivada con mayúscula de la componente respecto a u, ¿vale? Que también podríamos escribir en términos de la derivada covariante, que es lo que generalizaba la derivada parcial, así. Saco la derivada de la xc respecto a u, ya tengo cómo cambia la xc, y ahora tengo la derivada parcial respecto a xc y el Christoffel, actuando sobre la v. ¿Recordáis esto? Esto era la derivada natural en un espacio que no era cartesiano, ¿verdad? Entonces, a lo mejor esta ecuación queda más mona si la escribimos en términos de esta derivada natural en estos espacios. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos el cambio a lo largo de la curva y aquí tenemos, vamos a escribirlo, esto es lo que cambia la posición a lo largo de la curva en el espacio. Y esto otro, si ahora pongo v igual a epsilon, es lo que se separan las curvas. Es el cambio de distancia entre las curvas. Si multiplico lo que cambian las curvas entre sí al moverme en una dirección x y multiplico lo que cambia la x al moverme a lo largo de la u y lo sumo sobre las c's, pues obtengo lo que cambia el vector a lo largo de la u, ¿no? Vale. Entonces voy a querer escribir esto, en vez de con esas dos derivaditas, con dos derivadas mayúsculas, ¿vale? Es decir, quiero tomar esta estructura, derivada de VA respecto de U, y ver cómo quedaría esa ecuación en términos de esta derivada, en vez de esa, que esta es simplemente la derivada ordinaria. Bueno, pues necesito preparar la primera derivada de epsilon y la segunda derivada de epsilon, y como es complicadillo lo voy a hacer en dos pasos para evitar atascarnos en el álgebra. Entonces el primer paso es escribir la derivada de epsilon mu respecto al parámetro tau, ese tiempo propio. Bueno, obedezco lo que sabíamos de derivadas covariantes. Esto es simplemente epsilon mu, sigma. Eso sí, la derivada parcial ya la voy a escribir con comitas para ahorrar un poquito de espacio. Una coma es simplemente la derivada parcial habitual. Más gamma mu sigma rho, epsilon rho, por dx sigma respecto de tau. Y a esto le vamos a dar un nombre obvio, que es el de velocidad. Esto es la velocidad con la que se separan las dos geodésicas, ¿vale? Tenemos dos partículas moviéndose una al lado de la otra, ¿con qué velocidad se separan? Bueno, pero lo que necesito aquí es la derivada segunda. Entonces voy a escribirlo como la derivada de u mu respecto a tau. Para esto tengo la misma fórmula. U mu, sigma más gamma mu sigma rho, epsilon rho, y derivada de x, esta epsilon ahora es u rho, derivada de x en un momento dado respecto a tau, ¿no? Tendría una ecuación idéntica, excepto que donde pone epsilon he puesto u. Bueno, pues ahora es cuestión de sustituir esto aquí. Y para no escribir demasiado, vamos a absorber esta derivada. Fijaos en la regla de la cadena. La derivada respecto a sigma por la derivada de x sigma respecto a tau, pues es precisamente epsilon punto. O sea que esto de aquí con aquello es epsilon punto. Así que puedo escribir u mu, claro, como epsilon punto mu más gamma mu sigma rho, epsilon rho, x punto sigma. Esa es la primera ecuación, otra vez, de manera un poquito más compacta. Y lo mismo la segunda.
La segunda, la derivada segunda de epsilon mu, la aceleración, respecto a tau dos veces, pues es igual a u punto mu más gamma mu sigma rho u rho x punto sigma. Es lo mismo para la siguiente derivada. Y ahora sustituyo esta en esta otra. Tomo esta, la sustituyo aquí, de manera que elimino la u. Y así lo he hecho de manera un poco ordenada. Hay que tener cuidado con una cosa, que son los índices repetidos. Este índice rho está aquí repetido. Luego no puedo sustituir eso directamente, me tengo que inventar otro nombre. O el índice me aparecería 4 veces y no sabría cómo está la fórmula construida. O sea que tengo que cambiar esa letra, esa letra, esa letra, esa letra y ya está, ¿no? Porque aquí tengo mu que puedo utilizar esa mu. Vale. Entonces, de este término me van a salir 3, que son, si sustituyo la epsilon aquí y derivo otra vez, hay un epsilon segundo mu. Ese es obvio, ¿no? Es la aceleración que está en esta ecuación. ¿De dónde viene? Pues de coger la u y sustituirla aquí y derivarla otra vez. Epsilon segundo. Pero claro, luego tengo ese Christoffel. Y ahora esto está derivado. Y como aquí hay 3 cosas, tengo que empezar a derivar esto, ¿vale? Entonces, el Christoffel es una propiedad del espacio, no es algo que cambie con tau, con el tiempo propio. El observador se mueve por ese espacio, es una partícula prueba, o sea que el Christoffel no tengo que derivarlo. Depende del... El Christoffel... Sí que... ¿Cómo que no tengo que derivarlo? No, claro que tengo que derivarlo. O sea, lo que quiero decir es que no cambia por sí mismo. No tengo que utilizar... O sea, es un campo independiente del tiempo propio del observador, pero como el observador se mueve, ve el Christoffel de otro punto. Al moverse a lo largo de la geodésica, el Christoffel es un campo sobre el espacio, y como el observador se mueve de A a B, inicialmente veía el Christoffel en A y luego ve el Christoffel en B. Entonces, lo que pasa es que toda la derivada del Christoffel viene dada por su derivada parcial respecto a x. Entonces, escribo más, sustituyo esto aquí, derivo el primer término, gamma mu sigma rho, nu, por x punto nu, y eso es la derivada del primer término, y los otros dos no los derivo, epsilon rho, x punto sigma. Bueno, ahora dejo el Christoffel sin derivar y derivo el siguiente, más gamma mu sigma rho epsilon punto rho x punto sigma. Y finalmente derivo la x punto que hay al final. Gamma mu sigma rho epsilon rho x segunda sigma. A la línea. Ahora tengo este término. Esto lo escribo y aquí donde pone u sustituyo toda esa expresión, con lo cual genero 2 términos. El primero es simplemente gamma mu sigma rho epsilon punto rho x punto sigma, y el otro es gamma mu sigma rho. Aquí tengo que cambiar los índices, como he dicho, para no repetirme. Así que llamo a estos nu y phi, y luego epsilon phi, que veo aquí, y luego un x punto y otro x punto que había aquí. O sea que x punto nu, x punto phi. Vale, si miráis un poco veréis que hay 2 que son el mismo, a ver si acierto con ellos. Este está derivado, este no es este de aquí. Este lleva epsilon rho, epsilon punto, x punto, y este también. Y he organizado los índices para que sean idénticos. Así que eso va a dar 2 veces lo mismo, y nos quitamos un término. Por aquí vemos un término que lleva x segunda sigma. Entonces hay que recordar qué estamos haciendo. Tenemos 2 geodésicas y nos movemos a lo largo de ellas y queremos ver cómo se separan. Eso es la epsilon. Pero el movimiento a lo largo de ellas, eso que he dicho antes de ver cómo se separan, es precisamente esta aceleración. O sea que esto de aquí lo saco de la ecuación geodésica. Entonces lo voy a cambiar por menos gamma sigma nu phi
x.nu, x.phi. Y luego tengo este otro término, con epsilon segunda mu. Entonces, fijaos que aquí todavía no he utilizado para nada la ecuación de marea. La ecuación de desviación geodésica no ha entrado. Esto no es más que reescribir, es una identidad, es reescribir la aceleración con los símbolos de Christoffel, en la aceleración esta covariante. ¿Vale? Pero todavía no he utilizado la ecuación de marea. Entonces ahora agarro la ecuación de desviación geodésica, que es esta, y la sustituyo. Y a partir de ese momento tenemos contenido. Esta es la ecuación de desviación geodésica. Entonces, donde pone epsilon segunda mu, voy a ver si sustituyo todo eso. ¿Sí? Ahí abajo se te repite una índice así. Ya la he liado. A ver. Sí, este es una sigma, gracias. Este de aquí es una sigma, que debe ser el que viene de aquí, este. Es este de aquí. Muchas gracias. Vale, o sea que esta ecuación estrella la sustituyo aquí. Y lo voy a escribir con cuidado ahí arriba. Puedo borrar aquellas dos, ¿verdad? Quedando derivada segunda de epsilon mu respecto a tau dos veces igual menos gamma mu nu rho derivado sigma x.nu x.rho epsilon sigma menos 2 gamma mu nu rho epsilon.nu x.rho. Y para que sigáis los términos, este es el que viene de epsilon segunda, utilizando la ecuación estrella, son estos términos de aquí abajo. Después tengo menos gamma mu sigma rho epsilon rho gamma sigma nu phi x.nu x.phi, y este es el que viene de la geodésica de x segunda, esta observación. Fijaos que va a llevar un gamma multiplicado por otro gamma, y ese menos me cambia el signo. Y ya los términos que quedan por aquí con los que no he hecho nada. Estos dos combinados y este de aquí. 3 términos más que escribo debajo de seguido sin hacerles nada. Más gamma mu sigma rho, nu x.nu epsilon rho x.sigma más 2 gamma mu sigma rho epsilon.rho x.sigma más gamma mu sigma rho gamma rho nu phi epsilon phi derivada de la x nu y velocidad también de la x sigma. Hay dos que se van inmediatamente, que son este de aquí, que lleva epsilon.x punto, y donde tengo otro con epsilon.x punto y un 2, este de aquí, ¿verdad? Esos dos se van. Lo único que hay que hacer es cambiar un índice sigma por un índice nu y ya está. Se ve que son iguales, ¿no? Así que ya tenemos dos menos. O sea que este término está cancelando estos dos que puse en naranja, si no me equivoco. ¿Vale? Bueno, casi estamos. Fijémonos cómo son los 4 términos que quedan. Son cuadráticos en la velocidad. ¿Vale? A lo largo de la geodésica estamos recogiendo la velocidad componente 1 por componente la que sea al cuadrado. Y son lineales en la épsilon, porque hemos empezado con la ecuación de desviación geodésica en aproximación lineal, claro. Bueno, pues los combinamos. ¿Puedo borrar esta pizarra? Entonces, la derivada segunda de epsilon mu respecto a tau dos veces es igual a x.nu x.rho epsilon sigma. He dicho que eran cuadráticos en la velocidad y lineales en la desviación de las dos curvas que sigue la partícula, las dos geodésicas. Y todo lo demás lo voy a poner entre corchetes. ¿Vale? Que tenemos gamma, si seguís aquellos 4 términos, pues son gamma mu rho sigma, nu. Esto está en cualquier libro, ¿eh? Esta ecuación que voy a escribir ahora es muy conocida, ¿no? Mu rho nu, sigma,
gamma nu rho phi gamma phi nu sigma menos gamma mu sigma phi gamma phi nu rho. ¿Eso lo habéis visto alguna vez? ¿Nadie lo ha visto nunca? O sea que aquí ya nos hemos separado del cursillo de geometría, ¿no? Eso es la ecuación de aceleración entre dos geodésicas. Si tenemos dos meridianos sobre la esfera que van a converger en el polo, ¿cómo se está acelerando el vector que los separa al ir a converger? ¿No? Y es bastante fea, ¿no? Bueno, el gamma lo sabemos calcular en principio a partir de la métrica, o a partir de los coeficientes de la base, si lo que tenemos es cómo cambian los coeficientes de la base, los vectores de la base. Y esto de aquí le vamos a dar un nombre, R. Fijaos que tiene arriba una mu y abajo pues tiene tres índices, y tal como están aquí los voy a elegir como nu, rho y sigma, en ese orden, ¿vale? Eso es la definición de R. Bueno, esta R se llama tensor de Riemann. Riemann era un matemático alemán del siglo XIX. Entonces fijaos cómo queda la ecuación geodésica. ¿A qué os recuerda esto? Al tensor de marea newtoniano, ¿verdad? La ecuación newtoniana que os he recordado al principio de la clase tenía la desviación entre dos trayectorias adyacentes era proporcional a esa, o sea, la aceleración de esa desviación era proporcional a esa desviación, y aquí salía el tensor de marea. Así que esto es la generalización de la derivada segunda de phi respecto a xy, xj, para que sepáis un poco dónde estamos en la teoría newtoniana, ¿vale? Al elevar la relatividad general nos ha salido esto. Vale, no voy a demostrar ahora que R es un tensor. Hemos dicho que los símbolos de Christoffel no eran tensores, tenían un término inhomogéneo. Pero esto está construido para que los términos inhomogéneos se cancelen. Si os organizáis en un momento lo podéis ver, ¿vale? De todas maneras, creo que cuando algún día que me enrede y hable de matemáticas otra vez, a lo mejor puedo dar un argumento que no baje a tanto detalle de índices, sino un poquito más abstracto, más de lejos, ¿vale? De momento nos lo creemos, y si a alguien le pica mucho, pues lo único que tiene que hacer es poner aquí cómo se transforma a Christoffel, cancelar términos y ver que lo que queda se transforma como un tensor con sus 4 matrices de transformación de coordenadas. ¿De acuerdo? Es un ejercicio de una página que, bueno, no tiene demasiado sentido atacarlo. Vale, lo recuadramos y lo guardáis. Eso es el tensor de Riemann. Entonces, la semana que viene, sobre ese tensor vamos a construir las ecuaciones de Einstein. Ese es el objeto central. Lo que vamos a hacer es tomar contracciones de ese tensor, ir sumando índices y tomando trazas y tal, hasta poder llegar a las ecuaciones de campo que generalizan las del campo newtoniano. Cuando tengamos eso, hemos coronado el curso. Ya a partir de ahí es cuesta abajo, ¿vale? Pero ahora, en un ratito, lo que quiero ver son algunas propiedades de este tensor, para que luego cuando lo manejemos no sea completamente desconocido. Así que le voy a dar un par de vueltas. Y dejo las ecuaciones de Einstein para la semana que viene. ¿Cuántos grados de libertad esperamos de este tensor? Bueno, tiene 4 índices, ¿no? Cada uno toma los valores tiempo x, y, z, o las que sean, 4. Así que 4 índices elevado a 4, que debe ser 256. 16 por 16. ¿No? Si fuera un tensor completamente general y no os doy esta ecuación, pues son 256 índices, ¿vale? Bueno, pero sabemos de hace 2-3 clases que solo deben quedar 20. ¿Os acordáis? Hace 2 clases. No, la clase no, fue la clase anterior mismamente. En la misma clase anterior vimos que teníamos en las segundas derivadas de la métrica exactamente 20 componentes independientes que no podíamos eliminar mediante cambios de coordenadas.
Y esto es lo que nos está dando la fuerza de marea, es el equivalente al tensor de marea newtoniano. O sea que este objeto tiene que tener, al final, de alguna manera, 20 componentes independientes, y el resto son o cero, o las otras cambiadas de signo, o alguna combinación lineal de las otras, ¿no? ¿Cómo sale eso? Pues vamos a ver qué propiedades tiene, pero claro, escrito así no es demasiado simétrico, entonces voy a bajar ese índice y voy a considerar las simetrías de R mu nu rho sigma, que claro, es lo que viene de utilizar la métrica, G mu alfa, R alfa nu rho sigma. Contraigo el tensor que necesitamos con una métrica para obtener un objeto con los 4 índices abajo. Si esto tiene una serie de simetrías que puedo utilizar para calcular todas sus componentes, una vez que las tenga, lo meto aquí y calculo las de este. Luego, la métrica es invertible, esto no me cambia el número de grados de libertad que tengo por ahí, ¿no? O sea que el número de grados de libertad independientes de esto y de esto va a ser el mismo. Bueno, entonces, una vez que lo tengo abajo, es fácil ver, y lo voy a ver en un momento creo, voy a darle algún ejemplo de cómo se hace, pero dejadme escribirlas todas de golpe para contar los grados de libertad. Es fácil ver que es antisimétrico en estos pares. La primera propiedad es una antisimetría R mu nu rho sigma es menos R nu mu rho sigma. Lo que he hecho ha sido intercambiar el primer par. He cambiado la mu por la nu. Además, es antisimétrico en el segundo par. O sea que si cojo rho sigma y las cambio por sigma rho, y ahora estamos mirando a este segundo par, también es antisimétrico, cambia de signo. Bueno, recordemos que uno de estos índices se contrae con el vector de desviación geodésica y en el otro se va a contraer con la velocidad a lo largo de la geodésica. Lo vemos aquí. Los dos últimos, rho y sigma, uno va con la velocidad y otro va con la desviación geodésica. Si fueran con el mismo objeto, no podría ser antisimétrico, ¿vale? Tienen que ser, una manera de recordar la estructura un poco de la ecuación de marea esta, es recordar que esto no puede ser antisimétrico en este par ni antisimétrico en este par si ese par fuera contraído con el mismo vector. Pues entonces, antisimétrico por simétrico da 0 cuando intercambio estos dos, ¿verdad? O sea que lo que puedo antisimetrizar es uno que vaya con la velocidad y uno que vaya con la desviación geodésica. Entonces es o estos dos, pero no uno de estos con uno de estos, cuidado. ¿Vale? Bueno, tercera propiedad. ¿Qué pasa si cambio los pares? Aquí tengo la mu, que va con una epsilon aquí, y luego tengo la nu que va con una x punto, pero en el lado derecho vuelvo a tener la rho que va con una x punto y la sigma que va con una epsilon. Entonces, ¿qué pasaría si cambiara los pares? Resulta que es simétrico, ¿vale? Si tomamos R mu nu sigma rho y cambiamos los pares a R, utilizo el color verde para el segundo par, sigma rho mu nu, el tensor se queda igual, no cambia el signo. ¿Vale? Tenemos una simetría bajo intercambio de pares. Bajo el intercambio del par de vectores o de índices. ¿De acuerdo? Bueno, además hay una cuarta identidad que en este momento es menos obvia, que se llama identidad de Bianchi. O identidad de Bianchi algebraica, porque luego vamos a tener otra muy importante que es la identidad de Bianchi diferencial. Pero estas identidades son simetrías lineales, ¿verdad? Y algebraicas, no hay derivadas. Bueno, esta es una que se lee RA, fijo la A, y vamos a poner aquí BCD, más RA CDB, más RA
DBC, fijaos que las he sumado cíclicamente, he cogido solamente las permutaciones pares de BCD y eso sale 0. O sea que es una especie de antisimetría. Si intento sumar simetrizando esas tres permutaciones, el resultado es 0. Es como si fuera antisimétrico en este sentido, ¿vale? Una suma sobre permutaciones cíclicas. Bueno, pues vamos a ver que esas ecuaciones, esas simetrías no son un disparate. Voy a deducir alguna. Entonces lo más fácil para demostrarlas es irnos a un sistema inercial local. Tenemos un sistema de referencia inercial local y en ese sistema sabemos que la G es la de Minkowski, 1 menos 1 menos 1 menos 1, y las derivadas son 0. Si es cierto que R es un tensor, que lo es, y demostramos estas simetrías en el sistema inercial local, cuando cambiemos el sistema de referencia con una transformación lineal no vamos a perderlas, ¿vale? O sea que lo voy a probar ahí. Una igualdad entre tensores, dicho de otra manera. Tengo aquí una igualdad entre dos tensores, cambiando dos índices, ¿no? Si es cierto en un sistema de referencia, lo es cierto en cualquiera, porque son dos tensores covariantes, ¿no? Cambian por igual. Vale, entonces, ¿cómo queda el tensor de Riemann en ese sistema de referencia? R de ABC va a ser gamma de AC, B menos gamma de AB, C, y luego tenía dos términos que eran cuadráticos en gamma, pero no tenían más derivadas. Y como estamos en un inercial local, esas gamas son a 0, como vimos el otro día, así que estos términos los elimino. Eso es 0 en el inercial local. Eso es lo que gano eligiendo este sistema de referencia. Con lo cual las simetrías las puedo mirar aquí. Basta con eso. Bueno, pues vamos a sustituir que era esto. El primer Christoffel es un medio de G de F, GAF, C, más GCF, A, menos GAC, F. Eso era el Christoffel, y ahora le estamos derivando respecto a XB. Con lo cual voy a poner un corchete y al final le coloco una derivada B. Ahora el otro. Muy parecido, lo escribo de corrido. Si lo miráis un segundo, os daréis cuenta que aquí tengo GAF derivado C, derivado B, y aquí tengo GAF derivado B, derivado C. Se cancelan. Hay un signo menos por algún sitio. Bueno, entonces, ¿cómo queda la cosa? Había dicho que para ver estas simetrías había que bajar el índice. O sea, que tengo que agarrar el que tengo arriba, que es la D en ese momento, y convertirlo en una D abajo. Eso lo hago con una G. Entonces, escribiría G, D, R, D, ABC, para bajar el índice. Pero R lleva adelante una G. Este índice está metido en una G de F. Y eso es una métrica por su inversa. Así que es una delta de Kronecker. EF. O sea que puedo cambiar. Me puedo olvidar de esta G que tengo delante, cambiar la F por una E, y eso me da directamente el REABC. Y voy a poner aquí, porque esta ecuación no es general, que esto es en un sistema inercial local. Como ya estamos muy lejos del punto donde lo hemos dicho, se os va a olvidar y os vais a tomar esta ecuación como exacta, ¿no? Esto es la ecuación tomada localmente, en un sistema inercial. Vale, pues tiene 4 términos. Esta G que hay delante desaparece con esta, al bajar el índice. El 1 medio lo tengo y el menos lo tengo. Utilizo el menos para reorganizar los términos un poco. Meto la derivada y os queda esto. 1 medio de GCE, AB menos GBE, AC, GAC, EB, más GAB, CE. La primera, sí.
Si las gamas tenían parciales de g mismas ya eran cero, al derivar los Christoffel, ¿no te va a dar una segunda derivada que también sería cero? Es distinta la derivada como función que la derivada evaluada en un punto. Lo que es cero es la derivada evaluada en el punto donde hacemos el cambio de coordenadas. El cambio de coordenadas está alrededor de un punto, es local, ¿no? Entonces, lo que es cero es cuando lo evaluamos en el punto, pero como función no es cero, no es exactamente cero. Tiene una serie de Taylor y nos hemos cargado los primeros coeficientes. Vale, ¿cuántos coeficientes libres dijimos en la otra clase que teníamos en las segundas derivadas de la métrica? 20. O sea que esta construcción tiene como mucho 20 grados de libertad, que es lo que decíamos del Riemann. Ya lo podemos ver, aunque los voy a contar después, usando las simetrías, en realidad se puede decir aquí. Bueno, lo que sabíamos, aquí hay 20 grados de libertad, que contamos el otro día, pues el Riemann como mucho tiene 20, no puede pasar de ahí, sí. Lo vamos a hacer la semana que viene. Aquí hay la traza del tensor de Riemann, se llama escalar de curvatura, y llegaremos. Bueno, ya no es un tensor, es un tensor de grado cero, ¿no? Un escalar, que tiene su uso también. Bueno, es un grado de libertad. Vale, iba a numerar los términos. Este término va a ser el 1, este término va a ser el 2, este el 3 y este el 4. Para ver ahora cómo salen las simetrías un poco, ¿no? Entonces, vamos a empezar a mostrar cómo sale la simetría bajo intercambio de E por A. La primera simetría que teníamos consistía en cambiar la E por la A, ¿no? Vamos a mostrar esa, es evidente. La simetría 1, E por A en esa fórmula, lo que hace es intercambiar los términos el 1 por el 3 y el 2 por el 4. E por A, aquí tengo CE AB y aquí ACEB. He cambiado esas dos, ¿verdad? O sea que el término 1 pasa al 3 y al revés. Y tiene el signo contrario. Y lo mismo con el 2 y el 4. Entonces en esta fórmula vemos que en el tensor de Riemann, si cambiamos los dos primeros índices, cogemos un signo. Hay que multiplicar por un menos 1 y eso muestra la antisimetría. ¿Vale? Bueno, si es cierta en este referencial, en el que el Riemann es así de sencillo, como una igualdad entre tensores, es cierta entre cualquier referencial, ya está demostrado. Vamos con la simetría 3, por ejemplo. La 2 es igual que esta. A ver la 3, entonces tenemos que cambiar el par. La E y la A hay que cambiarlos por la B y la C. Cambiábamos el primer par por el segundo par. Bueno, pues esa simetría, ¿cómo queda? El RBCEA en el inercial, cojo esa igualdad y le hago esto, y me queda 4 menos 2 menos 3 más 1. O sea, el 4 lo cambio por el 1 y el 2 por el 3. Pero como ese par de cambios no toca ningún signo, el 4 y el 1 entran con el mismo signo, el 2 y el 3 entran con el mismo signo, no cambia nada. Así que es lo mismo. Eso es la simetría. ¿Vale? E igualmente las otras dos. La 2 y la 4 se muestran igual. Bueno, pues vamos a contar ahora el número de componentes independientes del tensor de Riemann a partir de las simetrías. Yo lo veo ya aquí con estas Gs, pero vamos a hacerlo con las simetrías. Tenemos un tensor R mu nu rho sigma que tiene aquí una serie de simetrías. ¿Vale? Y a ver cuántos grados de libertad nos dejan. Entonces voy a empezar por observar que tenemos un objeto simétrico en un par de índices. Imaginaos que fuera una matriz, excepto que luego, a su vez, esta matriz, los objetos de la matriz van a ser matrices. Es una matriz, el Riemann es una matriz de matrices. Lo que va aquí, acordaos que era mu nu, y lo que iba aquí era rho sigma. O sea que por cada uno de esos en realidad hay una matriz. Es un follón. Pero bueno, ahora mismo solo quiero ver cómo me reduce el número de grados de libertad la simetría entre esos dos. ¿Vale? Es decir, que I y J aquí representan el par. I es un par, J es otro par.
Y hemos dicho que es simétrico bajo intercambio de pares. Bueno, si tengo m pares, ahora decidiré qué es m. Esto es una matriz simétrica que tiene m por m más 1 partido por 2 grados de libertad. Bien, ¿qué dice la simetría 1? Dice que el par antisimétrico mu-nu, el primer par del tensor de Riemann, puede tomar m por m menos 1 partido por 2 grados de libertad. Eso es la m, eso es el número de grados de libertad en el primer par. Es el número de grados de libertad en una matriz antisimétrica, que sabéis de primero. La 2 es lo mismo, excepto para la ρ y la sigma. Sale la misma m. O sea que I toma m valores y J toma m valores. Y conjuntamente tenemos m por m más 1 medios grados de libertad. Al multiplicarlo todo, van quedando... Falta la simetría 4, o sea que esto es solo las tres primeras. Van quedando, donde pone m, pongo n por n menos 1 partido por 2, pues n por n menos 1 partido por 2, n por n menos 1 partido por 2 más 1, y todo por un medio, que es este medio. Tenemos esos grados de libertad. Si lo simplificáis un poquito, pues es n veces n menos 1 dividido por 8 por n cuadrado menos n más 2. Justo lo que estábamos pensando, ¿verdad? Un follón. Bueno, nos quedaba la identidad esa cíclica de Bianchi, la 4, que nos decía algo así como R, A, B, C, D más R, A, C, D, B más R, A, D, B, C igual a 0. ¿Vale? Esta era la 4. Entonces, el primer índice puede tomar n valores fácilmente. Pero el problema es que luego tenemos estas dos antisimetrías y esta simetría. Con lo cual, eso ya no me deja tomar todos los valores a los demás índices. Cuando empiezo a tomar otros valores y utilizo esas simetrías, me encuentro la misma ecuación, o 0 igual a 0. Entonces no tengo tantos valores. Aquí tengo n menos 1, aquí tengo n menos 2 y aquí tengo n menos 3. El efecto de estas tres simetrías combinadas es hacer que esta sea completamente antisimétrica. O sea que si cambio cualquier cosa en esta ecuación vuelve a salir lo mismo. ¿Vale? Y dividido por las permutaciones, el 4 factorial típico de una cosa completamente antisimétrica es 4 por 3 por 2 por 1, que es 4 factorial, ¿no? Este es el número de igualdades como esta que tengo. Y si me salgo de ahí, lo que pasa es que usando estas simetrías me lo llevo a una de esas. Bueno, entonces es un poquito enfollonado. Hay que coger este número y restarle ese, porque es el número de igualdades adicionales. Cada una de estas ecuaciones quita un grado de libertad. Bueno, si n es 4, si estamos en 4 dimensiones, si no me equivoco, esto es exactamente 1. 4 por 3 por 2 por 1 dividido por 4 factorial es 1. Solo hay una identidad de Bianchi. Cualquier otra que escriba es la misma utilizando estas simetrías. ¿Vale? Es una antisimetrización completa. Si estuviéramos en más dimensiones tendríamos un poquito más de juego. Pero como vivimos en 4 dimensiones me voy a olvidar de las demás. Bueno, excepto para el instante que voy a hacer la cuenta, lo restáis y os sale n cuadrado por n cuadrado menos 1 partido por 12 elementos independientes, que en 4 dimensiones es precisamente 20. Bueno, haciendo todo esto de las simetrías, ahora mismo no hemos ganado mucho porque en realidad ya sabíamos, viendo las segundas derivadas de las Gs, que tenían que ser 20. Pero al hacer esto, averiguamos que no nos faltan más simetrías algebraicas que no se nos hayan ocurrido, que no hay más combinaciones lineales que pueda tomar que no estén ya contadas. ¿Vale? O sea que en realidad con las simetrías algebraicas hemos acabado. Tiene estas. La identidad de Bianchi, la antisimetría al cambiar un par o el otro, y la simetría al cambiar los dos pares, uno por el otro. Y no hay más. Bueno, pues voy a dar ahora la segunda identidad de Bianchi que usaré la semana que viene. Esa ya es diferencial. Ya simetrías algebraicas de estas no puede haber más.
pero hay una muy importante diferencial. Vale, entonces esta no restringe el número de componentes en un punto. Si no, me cambiaría este contaje y me fastidiaría el 20. Entonces, en un punto fijo, en el O en el que estamos, nos restringe el número de grados de libertad. ¿Para qué sirve? Lo que está haciendo es relacionar los grados de libertad en un punto con los grados de libertad en otro. ¿No? Es una ligadura entre dos puntos distintos. Y la pinta que tiene es esta. Vamos a tomar un referencial inercial. Estas cosas se descubren así, se va uno al sitio más sencillo posible, lo mira mucho, descubre lo que pueda y luego se lo lleva a un referencial general, ¿no? Entonces vámonos a un referencial inercial y voy a tomar una derivada del tensor de Riemann. Eso es R, A, B, C, D en el inercial. Si tomara aquí la derivada parcial ordinaria, luego no me lo podría llevar a otro sistema de referencia, porque resulta que no es covariante. La derivada covariante es esta otra. Esa es la que lleva incluido un Christoffel dentro, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? Por cada índice de estos, eventualmente un Christoffel. O sea que esto lleva la derivada ésima menos gamma E, índice contraído con la A, menos gamma, menos gamma, menos gamma. Una por cada índice. ¿Vale? O sea que eso es una notación muy conveniente, utilizar el vector nabla para esto. Bueno, pues ¿qué es esto? Como en el sistema inercial la derivada covariante sí que coincide con la derivada parcial, porque el Christoffel es 0, puedo poner directamente la parcial, pero solo aquí. Ahora, una vez que tenga la identidad, simplemente tengo que acordarme que eso es una derivada covariante y me vale en cualquier sistema de referencia. Bueno, entonces esto es la derivada respecto a E de R, A, B, C, D en el sistema inercial. Y eso es, como en el inercial no están los términos cuadráticos en gamma, solo están los términos con derivadas, pues queda así. Parcial E parcial C, Christoffel ABD, menos parcial E parcial D, Christoffel ABC. Bueno, pues el truco ahora es permutar cíclicamente la E, la C y la D. Escribís esa ecuación 3 veces. Permutando, esta es una, pues 2 más. Utilizando las permutaciones cíclicas de E, C y D. Entonces, ¿cuál es el objeto de eso? El otro día hicimos algo parecido. Es empezar a cancelar estos términos entre las distintas... Igual que lo oímos, ¿no? Escribo la ecuación 3 veces, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2, y como estoy cambiando la E, la C y la D, pues me quedan distintas combinaciones de las derivadas. Y la gracia de... Bueno, uno juega y puede tomar las que quiera, pero la gracia de esa combinación es que se cancelan todos, y lo que queda aquí es 0. ¿Vale? Entonces, esto debe ser la derivada covariante ésima de R, voy a poner en verde las que no toco, la A y la B, CD, más la derivada C de R, he dicho que la A y la B no las toco, los dos primeros, de E, más la derivada de ésima R, A y D que no se tocan, E y C. Eso es la segunda identidad de Bianchi. Como es una identidad tensorial, es cierta en cualquier sistema de referencia. Lo que tenía era una suma de tensores igual a 0, lo he demostrado en el local inercial local, pero es cierto en cualquier sistema. Bueno, pues esta identidad nos va a venir muy bien cuando hablemos de la ley de conservación. Vamos a tener que volver a traer, para encontrar las ecuaciones de Einstein, el tensor de energía-momento, y nos va a hacer falta una contraparte que sea el equivalente al término de Poisson del potencial gravitatorio, algo así como que dependa de las curvaturas y tal, el tensor de Riemann, y que pueda satisfacer una ley de conservación. Y va a salir de aquí, si no me equivoco, ¿vale? Lo veremos. Ese es un buen sitio para dejarlo. Ya conocéis el tensor de Riemann.
Y lo que vamos a hacer ahora es un par de ejercicios, a ver qué me da tiempo.